Después de Semana Santa, faltarán 4 meses para que termine el primer gobierno realmente progresista de Colombia. Y digo realmente porque la prueba es la oposición tan feroz al progresismo. Ninguna de las predicciones apocalípticas de las personas que tenían hace 4 años casi, cuando establecían y aseguraban que se iba a perder la democracia, que Gustavo Petro se iba a quedar en el poder, que iba a armar una constituyente para quedarse tan pronto triunfara, que iba a intervenir la junta directiva del Banco de la República, lo escuché. Alguien me dijo que Petro había dicho entre algunos tragos por ahí que al otro día el triunfo de su posesión iba a intervenir la Junta del Banco de la República. Nada de eso se cumplió. El castrochavismo, esa invención con un tono de perversidad y de maldad, no llegó. Entonces los que aseguraban y las personas que presagiaban ese apocalipsis no saben qué decir hoy, no saben qué plantear. Entonces los escucho muy tranquilos, muy relajados, diciendo que a final de cuentas fue como cualquier otro gobierno. Es decir, que nada, no, que la lucha contra la corrupción no hubo. Efectivamente ha habido gran corrupción, un país corrupto hasta los tuétanos. Estas personas no son capaces de cambiar la cultura de sus empresas y pretenden que un gobierno acabe con algo universalmente asociado al poder como es la corrupción. Pretenden que lo acabe un presidente progresista en 3 años y algo más. Entonces no saben qué decir, sino que es un gobierno igual a todos. Entonces, como todo está tan mal, volvamos a la Colombia de antes del 2022, ¿cierto? Algunas cifras, algunos lo dicen, ¿no? Que mejor regresemos a la corrupción de antes, que era mejor, porque no son capaces de decir que se equivocaron al presagiar el apocalipsis. Regresemos a la Colombia del 2022. Le dejo a usted ese sí panorama oscuro de Colombia. Tampoco son capaces de aceptar la favorabilidad del presidente Gustavo Petro, tanto medida en las encuestas como la que se ve en las plazas cuando asistimos a escuchar sus balances, sus ideales de perfeccionamiento social que he insistido mucho en estas intervenciones. Nada ha cambiado, es como todos los demás. Bien. En Colombia, tengo algunas cifras, entre el 26 y el 28% de la población es campesina. Eso supone más o menos entre 10 y 15 millones de habitantes campesinos. Todos tenemos atrás en nuestro árbol genealógico, en la anterior generación o de ahí hacia atrás, campesinos. Y todos hemos escuchado las historias de nuestros antepasados en el campo. Historias heroicas, muchas de ellas bien sea de migración,
de la violencia de los liberales y los conservadores que construyeron la Colombia, por lo menos en su totalidad en el siglo XX. En su totalidad. Los campesinos. Esos seres que los liberales y los conservadores armaban para que entre ellos se mataran y ellos se repartieran el poder en las ciudades. Los campesinos, los que siembran la comida que usted y yo disfrutaremos ahora más tarde y en los días sucesivos. Los campesinos que, como todos los seres humanos, desean tierra y se les ha negado y en muchos casos se las han quitado, arrebatado, además matándolos muchas veces. Veo muchas personas que tienen la muy bonita tradición de darse la bendición y agradecer. Algunos lo hacen invitando a las personas de la mesa, otros lo hacen solos. Bendecir la comida que tienen frente a ellos. Imagino que agradecen a Dios también por los alimentos que están recibiendo. Y eso es bonito, digo, parte de la cultura. Pero cuando uno va a una nación, a una realidad, a la política, a la economía, ¿quién produce esa comida? ¿Quién la ha sembrado, la ha cuidado, la ha cosechado? ¿Quién sufre los precios que le imponen para mantenerlo en la miseria? Los campesinos. Entre 10 y 15 millones de habitantes. 1 de cada 5 colombianos, casi un poco más. Mire usted lo que ha logrado este gobierno que, según los que anticipaban el apocalipsis y ahora solamente dicen que es como todos porque no son capaces de admitir que les ha ido bien en este gobierno, porque son así de insensatos cuando no llegan a la hipocresía más horrorosa y despreciable. Mire usted lo que ha hecho este gobierno que es como todos. Se han restituido a las víctimas de ese conflicto que organizaron los liberales y los conservadores y que ya sabemos en qué se transformó. 330.000 hectáreas. Más de 290.000 hectáreas se han redistribuido a los campesinos. En su familia, usted mismo habrá compartido la felicidad o usted mismo la ha vivido de adquirir tierra, de tener tierra, de ver cómo el valor de la tierra por muchos caminos crece. Pero no, los que hoy dicen que es un gobierno como todos es porque ya tenían tierra y pensaban que la iban a perder y como les produjo tanto como antes y no les pasó nada con su tierra, entonces ahora sí quieren que los campesinos jamás tengan tierra. Se han formalizado, mire este dato que me emociona. Se han formalizado 2 millones de hectáreas, es decir, se les ha entregado el título real a campesinos 2 millones de hectáreas. ¿Eso qué quiere decir? Que al formalizarse el campesino tiene una seguridad jurídica que la tierra es de él, de ella, de su familia. Vuelvo y le recuerdo la alegría que usted siente cuando adquiere una casa o tierra. O en su familia ha habido esfuerzos grandes en el pasado por adquirir tierra y han visto cómo ha crecido el valor de la tierra. Pero no, esos gobiernos de antes que son igual al de ahora, les han negado al campesino la tierra y los han sacado de sus tierras. Eso es lo que es la restitución que ha habido. Tienen acceso a crédito cuando se formaliza y tienen derecho a ayudas de las instituciones. No,
No quiero recordar los casos en los cuales los únicos que tienen derecho a esas ayudas de las instituciones democráticas son personas que han gobernado y han hecho a la Colombia de antes del 2022. 98 titulaciones colectivas a comunidades negras. Claro, estos liberales y conservadores y en lo que degeneraron, trataban a los negros como lo hacen, ya lo conocemos más, imitaban a los líderes de los Estados Unidos racistas, el país campeón de los derechos humanos. Esos que anticipaban el apocalipsis hace 4 años son los que hoy dicen que Trump es un mesías. Ahí le dejo esa perla para sus reflexiones. Y este último dato, la inversión en el campo, que no es solamente dar tierra, sino la inversión en el campo, ha significado que el campo creció el año pasado el 8%. Es una cifra que suena bajita, pero es el mayor crecimiento en 46 años del campo. Entonces es un gobierno como todos. No pasó el apocalipsis, pero son incapaces de celebrar, de estar contentos, de que los campesinos, las personas que suman esos millones que mencioné hace un rato, pero además los que siembran, cosechan, cuidan la comida que usted y yo podremos disfrutar más adelante y en lo sucesivo, tengan tierra. No son capaces de celebrar. Es decir, si a mí ya no llegó el apocalipsis, y a mí me fue bien. Por ahí estaba escuchando las cifras billonarias del sector financiero, del turismo, pero no, nadie quiere que le vaya bien al campesino. O que le vaya bien, pero por un acto de magia, que Dios se acuerde del campesino y de pronto le impida que su cosecha se dañe. No, oremos por los campesinos. Yo sí deseo que le vaya bien a los campesinos, claro, ¿cómo no? Pero cuando un gobierno hace esto que he mencionado con la tierra, ahí sí les parece que es contra Dios. Un país cada vez más fácil de entender, cada vez más fácil de comprender. Un país que en estos 3 años es como si hubiera salido a la superficie. Es como cuando un enigma se resuelve. Hemos descubierto el enigma del por qué Colombia tiene pocas personas que desean beneficiarse solamente ellos y sus familias. Hasta la próxima.